Esdras, capítulo 10. Uno. Bueno, listo. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joán, hijo de Eliasab, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. Vamos a ir al 10. Dice: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Y se levantó el siguiente: ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy pueda tocar nuestro corazón. Amén. Nosotros hemos venido a ser tocados por la mano del Señor, a ser tocados por Él, a sentir y a experimentar un tiempo diferente. Quiero que en este momento tú puedas hablar con el Señor y decirle a Dios que tú estás dispuesto en esta mañana a obedecer, que tú estás dispuesto en esta mañana a entregarle tu corazón a Él. Señor, te damos gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, con el propósito que hables a nuestra vida y que hables a nuestro corazón. Que hoy el milagro de la restauración, que hoy, Señor, la regeneración que tú nos regalaste al darnos la salvación, sea evidente en nosotros. Que tú puedas santificar nuestra vida y santificar nuestro corazón y hacernos un pueblo diferente para ti, Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias y queremos que a través de esta palabra tú nos limpies. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esta palabra que el Señor me ha dado se llama resolución absoluta. Resolución absoluta, se llama así. Y este nombre lo tomé de una operación militar muy exitosa que se hizo este año. El 3 de enero, un hecho histórico sucedió que no solamente benefició a un país esclavizado por un dictador, que generó muchas muertes y la destrucción
económica, espiritual y moral de una nación, ¿verdad? Y dice que nosotros escuchamos, y fue de vista pública para todos, que un ejército de un gobierno poderoso entró a un país muy lejano y capturó vivo a un dictador que había destruido toda una nación. Esa operación se llamó Resolución Absoluta. Resolución Absoluta. Y cuando yo investigué o me nutrí de las noticias que habían salido alrededor de este gran hecho histórico, me di cuenta que cuando un general le coloca el nombre a una misión tan especial como esta, es porque quiere marcar una directriz, quiere marcar un derrotero. Con el nombre de las misiones especiales se está tratando de dar una luz y que es algo secreto, porque solamente ellos lo saben, de lo que tiene que suceder. Había que hacer algo. No podíamos dejar que un solo hombre destruyera una nación y también destruya nuestra patria, dijeron ellos. Este problema, este hombre se está convirtiendo en un problema internacional. Tenemos que resolverlo. Tiene que haber en nosotros una determinación, una resolución absoluta de ir hasta allá y capturarlo vivo para que pague por todos sus delitos. Y el hombre que lideró esta misión se llama John Daniel Kane. Fue el general que lideró esta operación. Y él reunió a sus hombres y les dijo: esta operación se llama Resolución Absoluta. Y es lo que el Señor quiere decirte hoy y lo que quiere marcar a tu vida en este día. Y es: tenemos que resolvernos absolutamente a tomar decisiones que marquen nuestra vida y marquen nuestro futuro. Amén. Amén. Tiene que haber una resolución absoluta. No podemos hablar de una fe inquebrantable si no hay decisiones claras en nuestra vida. Si no hay un destino, si no hay un camino, si no hay un norte que seguir. Era claro. Era claro. ¿Sabes quién hizo esta operación? No la hizo cualquier militar. Los hombres llamados a hacer esta gran operación eran unos hombres llamados Fuerza Delta. La Fuerza Delta fue llamada a hacer esto. Y ellos son entrenados para no fallar. En la mente de esos soldados hay una consigna: no podemos fallar. Por eso ellos tenían plan A, plan B y plan C. Pero había que lograr el objetivo. Habría que acabar con eso. No podía seguir así. Tenemos que resolverlo. Tenemos que hacer algo. Y estos hombres se prepararon de tal manera que dice la prensa que ellos, tanto era el entrenamiento y la manera como practicaron lo que iban a hacer, que lo pudieron hacer con los ojos vendados. Bajarse, subir, correr y hacer todo lo que tenían que hacer. Lo hicieron en campamentos con maquetas iguales a las casas donde estaba el dictador. Ustedes escucharon eso, ¿verdad? Y ellos pudieron hacerlo un día con los ojos vendados por el gran entrenamiento que tuvieron estos hombres. Porque había algo en su corazón: resolución absoluta. Hay que hacerlo y no podemos fallar. Hermano, yo no creo que en el corazón de nadie en este año esté el deseo de fallar, ¿verdad? Y sabes, cuando inicia un año nosotros nos proponemos tantas cosas
nos proponemos bajar de peso, nos proponemos empezar una dieta, nos proponemos un nuevo estudio, nos proponemos meter una hoja de vida para un ascenso o para otro trabajo diferente y nos proponemos tantas cosas. Pero hermano, ¿qué te has propuesto tú con respecto a tu vida? ¿Qué te has propuesto tú con respecto a tu relación con Dios? ¿Cuáles han sido las resoluciones y las determinaciones que tomaste el 31 de diciembre? ¿Cuáles fueron esas determinaciones que sí tienen una implicación espiritual y eterna en tu vida? Porque te voy a decir una cosa, tú puedes ir al gimnasio y eso está bien, pero ¿de qué sirve que arregles tu cuerpo cuando tienes un asunto que resolver con Dios? Cuando durante todos estos años no te has resuelto a servirle como Él quiere que tú le sirvas. ¿Cuántos dijeron, yo este año quiero orar más? Yo este año no quiero orar 1 hora. Yo este año quiero ayunar, quiero meterme con el Señor. Yo este año quiero venir a todos los cultos que hay en la iglesia, jóvenes, niños. Miércoles me quiero unir a una casa de fe, quiero hacer un altar familiar en mi propia casa. Esas determinaciones nosotros no las tomamos. Voy a hacer un expurgue de mi vida a ver cuáles son las actitudes que están mal en mi corazón y las voy a cambiar. Voy a dejar el chisme, voy a dejar la contienda, voy a dejar la pelea, voy a dejar la vulgaridad. ¿Cuántos en realidad están tomando resoluciones y determinaciones absolutas en su vida? Porque eso es lo que quiere el Señor, que haya un cambio. Porque al fin y al cabo todo lo que nosotros ponemos en nuestra lista de deseos anuales, si no incluye a Dios, termina siendo cosas banales, hermano, que no nos sirven para nada. Si verdaderamente en tu corazón no está el tener ese deseo de hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos, ¿verdad? Entonces es necesario proponerse cosas que de verdad tengan una trascendencia espiritual. La Biblia nos habla de la determinación y nos dice: determinarás a sí mismo una cosa y se te será firme. Amén. Es decir, que cuando nosotros determinamos algo, tenemos la capacidad de cumplirlo. Nosotros somos esa fuerza delta de Dios que llegamos, irrumpimos en el campo enemigo, arrebatamos lo que es nuestro y decidimos volver con el trofeo que Dios nos ha dado y con la victoria que Dios nos quiere entregar. Pero para eso se necesita gente determinada, gente que trabaje en el propósito de Dios, gente que quiera hacer las cosas como Dios quiere que tú las hagas. Y es necesario que tú hoy reflexiones sobre esta palabra. Y uno de los ejemplos de determinación más tremendos que el Señor me trajo a mi vida fue este. Hermano, había aquí en este episodio que yo le acabo de leer, es uno de los episodios de una decisión que se tenía que tomar trascendental, incluso trágica, que involucraba sentimientos, corazón, hijos, familia y todo. Pero que el pueblo de Israel dijo: hoy nos tenemos que resolver, porque es que nosotros hemos sido llevados en cautiverio por nuestro pecado y no podemos darnos el lujo de continuar de la misma manera. ¿Ven? Yo no sé si usted se ha leído este pasaje de la Biblia, si se lo había leído, el libro de Esdras, capítulo 10. Y les hablo un poquito del contexto del libro de Esdras. El pueblo de Dios había sido llevado preso, cautivo, por causa de su pecado, porque adoraban a dioses falsos, abandonaban el servicio al Señor, ofrecían a Dios lo peor, hacían cosas desagradables, no eran obedientes al Señor. Así que llegaron los pueblos enemigos, los capturaron y se los llevaron a tierras lejanas.
Pero un día se levantó un hombre llamado Ciro. Y Ciro dijo: el Señor me ha puesto en mi corazón que este pueblo regrese a su tierra, a Jerusalén. Y yo les voy a abrir todo un camino para que ellos regresen. Y el pueblo se regresó para su tierra. Y lo primero que hicieron fue hacer el templo. Porque el templo representaba para los judíos su identidad, su religión, Dios, lo que ellos creían, su estandarte, su fuerza, su bandera era tener el templo construido. Y este hombre les dio todos los recursos que necesitaban para que el pueblo de Dios hiciera el templo. Tuvieron muchas dificultades, tuvieron muchos enemigos, mucha gente se levantó contra ellos. Fue una guerra poder volver a reconstruir el templo hasta que lo hicieron. Y se restauró la alabanza, se restauró la adoración al Señor, se restauraron los cultos a Dios, se volvieron a meter los utensilios, porque cuando llegaron los pueblos enemigos, cogieron los utensilios de la casa del Señor y se la ponían a los dioses paganos de ellos. Las metían en sus templos paganos. Todo eso Ciro dijo: saquen todo eso de ahí y entréguenselo al pueblo. Y todos esos utensilios volvieron a la casa del Señor. Y había gloria, había majestuosidad. El fervor volvió al pueblo. El pueblo estaba feliz, estaba contento, estaban agradecidos. No podían creer, hermano, que Dios los había vuelto a congregar. Porque cuando ellos estaban en Babilonia, se sentaban en los ríos y decían: ¿cuándo volveremos a nuestra casa? Y regresaron, y el Señor les permitió regresar, y ellos estaban sumamente felices. Pero tenían un cable pelado. Dígale al hermano que está a su lado: tienes un cable pelado. Yo creo que aquí todos tenemos un cable pelado. Unos tienen un cablecito de la plancha, otros tienen un cable de alta tensión y otros hay que llamar aire para que repare el cable pelado. Pero solamente usted sabe el cable pelado que usted tiene en su vida. Dios conoce el cable pelado que tú tienes y por dónde se te parten las patas, ¿cierto? Y puede ser desde grandes pecados hasta actitudes que tienes años de estar en la iglesia y no las has cambiado. La misma amargura, la misma división, la misma pelea, la misma inconformidad con la iglesia, con el pastor, ¿cierto? Porque a veces pensamos que el cable tiene que ser grande. No, el cable puede ser cualquier cosa que tú has dejado pasar ileso y no le has parado bola desde hace mucho tiempo en tu vida. Resulta que ellos, cuando estaban en Babilonia, se enamoraron de las mujeres de Babilonia. Se les olvidó que la palabra decía que ellos no se podían mezclar, que ellos eran una raza pura, que su adoración al Dios verdadero no la podían mezclar con adoraciones paganas. Pero los sacerdotes que se llevaron esclavos, porque a los sacerdotes ahí no respetaron a nadie. Allí se llevaron a sacerdotes, levitas, cantores, la alabanza, todo, a servidores. Todo el mundo se fue para Babilonia preso. Y allá los servidores, los cantores, los sacerdotes y los levitas se desanimaron de su puesto, de su ministerio, ¿verdad? Ya no eran ministros. Ya ellos no hacían nada para Dios, estaban tristes al lado de los ríos de Babilonia, destruidos, avergonzados, humillados. Pero, y ellos dijeron, vieron a las mujeres de Babilonia, vieron a las mujeres persas y se enamoraron de ellas. Y no solamente eso, las mujeres de Babilonia le parieron hijos. Y cuando se oye la voz de Ciro, que dice: regresen a la tierra a construir el templo, los sacerdotes le agarraron la mano a la mujer y le dijeron: vámonos, mija. Y a los peladitos: vámonos, mijo, vamos para la casa de Dios, vamos para Jerusalén.
Y las muchachas enamoradas se vinieron y se mezclaron a tal punto que ya se revolvieron entre la raza pura de Israel. Se revolvieron entre el pueblo. Pero un día orando, Esdras, que era el restaurador, el renovador, el líder que Dios puso para restaurar al pueblo, para darle una nueva oportunidad, para guiarlo, para liderarlo, Dios le muestra en la palabra que ahí estaban las mujeres extranjeras. Que ahí estaban los hijos extranjeros. Y que esa situación estaba afectando la parte espiritual de la congregación. Tremendo. Y por la palabra, hermano, había que expulsar a las mujeres extranjeras. Y había que expulsar a los hijos que no tenían la culpa de ese pecado. Y había que sacarlas de allí. Hermano, eso era un chicharrón tan grande para Esdras, que Esdras duró días sin comer y sin tomar agua, porque no sabía cómo resolver esa situación que involucraba familias. Y así es cuando nosotros metemos las patas, perdónenme la expresión. Después que nos metemos en la situación, no sabemos cómo salir de ella, porque es difícil, porque no sabemos cómo solucionar el pecado. No sabemos cómo dejarlo atrás. No sabemos cómo ser transformados. No sabemos cómo tener una nueva vida. Y Esdras dijo: Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Cómo se van a expulsar esas mujeres? ¿Cómo vamos a despedir a esos niños, Señor? Pero si ellos se quedan aquí, es un peligro. Hermano, yo te quiero decir algo. Eso no era un capricho de Dios. Las mujeres extranjeras, que eran mujeres paganas, adoraban no solamente a un solo Dios, adoraban a muchos dioses. Y la mujer en la antigüedad era la que impregnaba la naturaleza espiritual a sus hijos, porque tenía más tiempo para hacerlo. Y dentro del pueblo judío la costumbre era enseñarle a los niños la Torá desde que ellos nacían, desde pequeñitos, enseñarles la ley del Señor y escribírselas en todas partes para que los niños aprendieran a temer al Señor. ¿Usted cree que las mujeres extranjeras estaban haciendo esto? Las mujeres extranjeras le estaban enseñando a sus hijos que había muchos dioses y que Jehová no era el Dios verdadero. Más tarde, más pronto que tarde, si querían entrar en una nueva vida, eso los iba a afectar. Y no solamente eso. La mujer tenía una gran influencia sobre el hombre. Recuerde a Salomón. Salomón terminó desviado de la palabra porque tuvo muchas mujeres extranjeras, muchas mujeres paganas que le enseñaron a sacrificar y a hacer cosas que Dios no le había enseñado a Salomón. Entonces esto no es un capricho de Dios, hermano. Y cuando Dios te dice que te alejes de algo, no es un capricho del Señor, ni es porque Él quiere mortificarte y entrar a tu vida y volverla un caos y un desorden. No, cuando el Señor te dice algo es porque te está haciendo daño, es porque te va a afectar, es porque Él quiere que tú cambies tu camino. Él sabe que eso que estás haciendo al Señor no le agrada, y por eso Él siempre toca la puerta y te dice: oye, tienes ahí un cable pelado, tienes un asunto sin resolver. ¿Cuándo me vas a entregar tu corazón? ¿Cuándo vas a hacer las cosas como yo quiero que tú las hagas? Eso hacían las mujeres extranjeras. Amén. Era difícil. Era una situación difícil, hermano.
Y lo más tremendo del caso era que no era gente popular la que había hecho eso. Los que habían hecho eso eran los servidores, eran los sacerdotes, los levitas, los cantantes. Eso es así como si los cantantes de aquí de la iglesia, supongamos, por un cantante de aquí, fuera el esposo de la reina del carnaval. Los que se paran en la puerta, la esposa fuera la reina del carnaval de la 44. Los que sirven de sacerdotes, los predicadores, las esposas fueran la capitana del garabato real, así igualito. Y se llevaban a los niñitos a disfrazarse de las marimundas. Y a los niñitos la mamá le decía, no, el carnaval es cultura, el carnaval es folclore. Y por acá el papá cantándole al Señor. Eso había sido una mezcla terrible. Así de ese tamaño estaba la situación que le tocó vivir a Esdras, así de ese tamaño, ¿verdad? Entonces era un panorama difícil, hermano. No era fácil despedir a aquellas mujeres. Aparte de lo anterior, las mujeres de Babilonia eran hermosas y las mujeres de Babilonia eran empoderadas. Ellas no eran como las mujeres judías. Y por eso usted se da cuenta que la mayoría de dioses paganos son diosas. Porque la mujer era una mujer influyente, empoderada. Era una mujer socialmente aceptada, que tenía influencia. No era como la mujer judía. Así que estos hombres estaban enamorados y estaban tragados de esas mujeres. ¿Cómo hacemos nosotros ahora para resolver esto? Y cuando Esdras llamó a todos y les dijo, aquí tenemos que solucionar esto, ¿saben lo que dijeron ellos? Reconocemos que estamos mal. Reconocemos que aquí se está haciendo algo mal. Ahí lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Verdad, Joseph? Dijimos ahorita ahí en el versículo que llamaron a la asamblea y Esdras le dijo, ven acá, a mí el Señor me mostró esto y en la ley dice esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque tenía que haber la voluntad del pueblo. Y ellos dijeron, no, definitivamente, esto está mal. Los sacerdotes dijeron, no, yo no puedo ser el esposo de la reina de la 44. Esto no está bien. Y dice la palabra del Señor que eso no fue fácil, hermano. Eso no fue fácil. Y yo pues hacía una radiografía de la escena, de esa escena, cómo pudo haber sido. Y yo me imagino a la mujer cuando le dieron la noticia que iba a ser despedida y expulsada y que tenía que dejar a su marido. Yo me la imagino a ella diciéndole, mijo, pero si yo te quiero, mi amor, ¿cómo nos vamos a dejar? Ven acá, vamos a seguir juntos, vámonos que aquí hay espacio en Babilonia. Allá yo te consigo un trabajo. Y yo me imagino al niñito diciéndole, papi, no vas a dejar solo. Papi, ¿cómo nos vas a dejar aquí desamparado? Y yo me imagino que hay hubo llanto, dolor. Hermano, eso fue una tragedia nacional. Pero eso es a lo que nosotros nos exponemos cuando no hacemos las cosas bien. ¿Usted sabe cuántos sentimientos habían allí involucrados? Porque no podemos decir que esas mujeres eran malas o eran obviamente eran paganas, pero ellas sentimentalmente quizás estaban enamoradas y los hombres en su humanidad también. Y los niños amaban a su papá. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo, hermano, pero había que tomar una decisión trascendental. No podíamos seguir jugando. ¿Sabes por qué? Porque nos iban a llevar otra vez en cautiverio. Otra vez nos iban a apresar y otra vez iba a venir Babilonia y se iba a meter en nuestra
tierra y nos iba a llevar exiliados, nos iba a llevar esclavos, íbamos a sufrir. Y Esdras, que era un hombre sabio, hermano, hizo un juicio, porque eso no fue así, sáquenlas. Eso fue un proceso. Y ese proceso duró un tiempo mientras ellas salían, porque no fue fácil. Pero lo importante es que tomaron la decisión. Y yo sé que hay cosas en tu vida que no son fáciles de dejar, pero lo importante es que des el primer paso. Y tú puedes haber estado metido en una situación que ahora para salir de ella es un chicharrón. Porque es fácil probar la marihuana un día y después ¿cómo sales de ella? ¿Cómo sales de ella después? Hijo que estás aquí, joven. Sí, bien, para ti que eres joven fornicar. Y después ¿cómo sales de ese enredo de tu corazón? ¿Cómo sales? ¿Cómo después le dices a tu carne que ya no más? Tienes después que depender de Dios y meterte con el Señor para poder salir de esta circunstancia. Pero el Señor te dice, estás a tiempo. Y esta hermosa palabra la dice aquí, mira lo que dicen ellos. Aún hay esperanza para Israel. Cuando ellos llamaron, nosotros hemos pecado, versículo 2. Entonces se caía hijo de Jehiel de los hijos de Elán y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Y qué lindo es Dios, que no coge y nos amachaca y nos coge y nos aplasta la cabeza, sino que te dice, todavía tienes esperanza, todavía tienes la oportunidad, todavía nos podemos levantar. Amén. Pero lo importante es poder decidir que tenemos que despedir el pecado, que en nuestro ADN no puede estar el fallar. Así como la fuerza Delta dijo, no podemos fallar, tú tienes que decir, yo no puedo fallar. Yo tengo que lograr el objetivo. Yo no puedo seguir así. Fallar no puede estar dentro de mis planes de este año. Yo tengo que hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga. Hermano, y en ese proceso ha sido difícil. A mí me ha tocado despedir muchas cosas. A mí me tocó despedir el carnaval un día. Yo andaba en comparsas, yo andaba en disfraces, yo era activista carnavalera. Cuando a mí me dijeron que esa fiesta no le agradaba a Dios, cuando a mí me dijeron que eran potestades demoníacas, cuando a mí me dijeron que todo lo que se movía en el carnaval era del mundo y de la carne y ofendía a Dios, yo tuve que despedir aquello. Pero al año siguiente yo aún no lo entendía. Y al siguiente año todavía no lo entendía. Y el último año cogí y Dios mío, me hacía tanta falta el carnaval que yo prendía Telecaribe y me veía todo por televisión. Me faltaba el Maicerami tomar ahí. Porque Dios te lleva a esos procesos hasta que tú dices, bueno, ya. Esto tiene que quedarse hasta aquí. Esto tiene que morir en mí. Y así Dios quitó amistades de mi vida y cosas que no me convenían. Y las tuve que despedir. Y las vi irse con todo el dolor de mi corazón. Pero era lo que Dios quería para mí. Y tienes que despedir la pornografía. Tienes que despedir las conversaciones que tienes en tu chat. Tienes que despedir la fornicación. Tienes que despedir todo lo que te hace daño. Aún las
tú lo tienes que desechar de tu vida. Y ahí es donde yo quiero encadenar esto que te estoy diciendo con una fe inquebrantable. Porque hay que tener bastante fe para despedir a la mujer y despedir a un hijo sin creer que verdaderamente Dios existe. Hermano, ¿qué tipo de fe tenían estos hombres? Porque yo me puedo ir con ella. ¿Y a mí quién me va a decir que no? Si es mi mujer y es mi hijo. Y a mí no me importa ser sacerdote ni levita, yo la quiero a ella. Pero ellos dijeron no, esto hay que sacarlo de aquí. ¿Qué tipo de fe había en ellos? ¿Qué tipo de fe hay en ti? Porque es que la fe inquebrantable no solamente es para que tú recibas milagros y recibas sanidades. La fe inquebrantable también es para alejarse del pecado. Porque solamente quienes creemos en un Dios vivo y verdadero podemos alejarnos de lo que nos gusta. Solamente por agradar a un Dios que no hemos visto, pero que sabemos que existe. Y que mira nuestro corazón. Porque yo te quiero decir una cosa, si tú has llegado por primera vez, aquí no le lavamos el cerebro a nadie. Y tú puedes ir a la batalla de Flores y venir aquí, que incluso no nos enteramos nunca. Aquí a nadie se le señala y a nadie se le dice que deje el pecado. Pero aquí hay gente que ama a Dios y que hoy ha decidido estar aquí. Hoy ha decidido dejar el mundo. Aquí hay jóvenes que han dicho: no quiero estar allá, quiero estar aquí, quiero agradar a Dios. Aquí hay gente que no es perfecta, pero que está luchando contra el pecado. Y diciendo: doy el primer paso, creyendo que Dios me va a ayudar, porque aún hay esperanza para mí. Aún hay esperanza para mí. Amén. Y hoy quiero decirte que estas palabras están desapareciendo de las iglesias. Porque hay gente que dice: cállate, no hables de eso. Porque hablar de pecado es un mensaje negativo. Pero qué más muestra de amor de Dios que hablarte de aquello en lo que estás fallando. Para levantarte y para ayudarte, más no para señalarte ni destruirte. ¿Qué más que aquel Dios que se acerca a ti y te dice: hija, ¿quiénes te condenan? Hijo, ¿quiénes te condenan? Nadie, porque el que te justifica está aquí y está contigo. Amén. Y esta es la fe salvadora, la fe que te tiene aquí, esa fe fuerte que te mantiene firme. Y aunque te dobles el pie, sigues caminando, porque confías en aquel, al invisible, dice la palabra de Dios, al que no ves pero le crees. Si tú tienes ese tipo de fe para estar aquí, creer que todo esto es verdad. Porque a mí un compañero de mi trabajo me dijo: ven acá, yo te admiro a ti, ¿tú de verdad crees que todo eso es verdad? ¿Tú de verdad crees que te vas a salvar? ¿Tú de verdad crees que hay condenación? ¿Tú de verdad crees en el diezmo? ¿Tú das el diezmo? Sí lo doy. ¿Tú crees en eso? Una mujer tan preparada cree en eso. Sí lo creo. ¿Tú has visto a Dios? No, pero lo siento y cambió mi vida. Aleluya. Y hay que tener mucha fe para creer sin ver. Para estar aquí sentado, hermano. Entonces yo te hago una pregunta: si ya te sentaste aquí y crees que Dios existe y has dejado el pecado por Él, ¿cómo no vas a creer que Dios te va a dar un milagro? ¿Cómo no vas a creer que Dios te va a sanar? ¿Cómo no vas a creer que Dios va a levantar tu economía, va a levantar tu familia, va a levantar a tus hijos? Si la fe más difícil ya la tienes, que es el estar aquí y creerle a Él. No es fácil. Hermano, te cuento que no es fácil. Hay gente que no cree. Y hay gente que no creerá nunca. Pero nosotros ya dimos el primer paso. Y es el estar aquí sentados, agarrados de la mano del Señor. Amén. Este mensaje, hermano, ha desaparecido. Este mensaje ya no existe. Pero es el aspecto más distintivo del cristianismo. El aspecto más distintivo del cristianismo
Incluso hay gente que tiene valores y no es cristiana. Pero el corazón y la sangre misma del mensaje cristiano es precisamente puede tener muchas virtudes y muchas aplicaciones, pero el mensaje más importante es que un pecador pueda conocer la plenitud del perdón. Porque San Gregorio Hernández dicen que hace milagros, porque los brujos dicen que sacan demonios, pero nadie nunca tiene el poder de perdonar pecados. Solamente nuestro Cristo maravilloso. Él es el único, por eso este mensaje no se puede caer. Este es el mensaje que tiene el corazón del cristianismo, el milagro más grande. El poder reconciliarnos con Él. Y por eso quiero desprenderme del Antiguo Testamento un poquito. Porque tú puedes decir, ellos despidieron a las mujeres porque estaban bajo la ley. Pero aquí en el Nuevo Testamento encontramos el caso, en Mateo capítulo 10, que quiero hoy decírtelo, hoy traértelo. Ya tú lo conoces, el pastor lo ha predicado mucho. Y ha predicado del hombre que entró con sus 4 amigos y rompieron el techo de la habitación donde estaba Jesús para llegar y recibir su milagro. Pero cuando Jesús entró, dice, Jesús sana a un paralítico, Mateo capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver a Jesús, la fe de ellos les dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios por haberle dado tal potestad a los hombres. Amén. Dice que Jesús fue donde este hombre. Y en este momento de la historia, los escribas y los fariseos tenían una teología, tenían una doctrina inventada por ellos. Y decían que aquel que estaba enfermo era porque había hecho un pecado muy grande. Porque había cometido un pecado muy grande. Y por eso estaba aquí así. Sea él o sea sus padres. Así que este hombre cuando llega donde Jesús tiene un problema grande. No solamente estaba paralítico. El haber sido excluido y rechazado por muchos años. No tanto porque era enfermo, sino porque se le veía como un pecador. Y cuando él llega donde Jesús, lo primero que resuelve Jesús en su vida es su pecado. Y me llama la atención estas palabras hermosas de Jesús que le dice, hijo, ten ánimo. Y esa palabra ten ánimo en el griego, no veo, es la palabra tecoa. El hombre estaba abrumado por su culpa y tiene miedo de estar en la presencia de Dios mismo. Espérate, déjame buscar la palabra. Está la letra muy pequeñita. Bueno, ahora les digo la palabra griega. Pero esa palabra no es el ten ánimo de que nosotros damos, anímate, niño, que es la palabra como valiente, o sea, sé valiente, sé guerrero, sé fuerte. No, en la traducción
esa palabra ten ánimo significaba: ¿por qué te asustas si yo estoy aquí? ¿De qué temes si yo estoy aquí? Yo estoy contigo. Descansa en mí. ¿Y sabes qué le dice al Señor al pecador? Ten ánimo, hijo, porque tú conmigo lo puedes lograr. El Señor quiere darte ánimo en este día. Y Él le dice: tus pecados te son perdonados. Y lo perdonó. Y después lo sanó. Y le demostró a los escribas que Él no suda para hacer algo. Y que la misma facilidad que tiene para perdonar los pecados es la misma facilidad que tiene para hacer un milagro. Amén. Hermano, quiero decirte eso. El mismo que te sanó, el mismo que te llamó y el mismo que te perdonó, y la fe que tú tienes tan grande para creer en que Él existe y Él vive en ti, es la misma fe que te va a dar la victoria. Es la misma fe inquebrantable por medio de la cual vas a ver tu milagro. Amén. Yo quiero que en este momento te pongas en pie. Vamos a orar. No hay que temer, te dice el Señor. No hay que temer. Y qué hermoso ver al Señor consciente de nuestra condición. Porque el Señor no está sorprendido de lo que a ti te pasa. Él no hace aspavientos por el pecado que está guardado en tu corazón. Él lo conoce. Él lo escudriña. Él sabe que está ahí. Pero es importante que tú lo reconozcas. Que así como Él es consciente de tu pecado, tú también seas consciente de Él. Y seas consciente que en esta mañana Él te está dando una oportunidad. Mira que Él llega donde el paralítico y lo ve abrumado por su pecado, creyendo toda la vida que su enfermedad era por causa de ese pecado que él tenía en su vida. Y quizás fue a Jesús ni siquiera por su parálisis, sino para resolver su pecado. El Señor, que conoce todos los corazones, le dijo: hijo, ten ánimo. Le dijo: hijo, yo estoy aquí. Tú estás delante del que te justifica. Porque ¿quién tiene el poder para condenarte si ya yo te he perdonado? ¿Quién tiene el poder para señalarte si tú eres mío? Y toda tu vida y todo tu corazón está expuesto delante de mí. Sabes, hermano, hoy es un día para dar el primer paso. A veces no sabemos cómo salir de las cosas que nosotros mismos hemos provocado. De pronto estás en una situación que involucra sentimientos o cosas tan fuertes que no sabes cómo dejar. Pero Él te dice: hija mía, hijo mío, aún hay esperanza para ti. No temas, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Y yo te voy a ayudar a levantarte y a restaurarte. ¿Sabes, hermano? Porque es hermoso llegar a la iglesia y encontrarlo todo y adorar y escuchar una palabra, pero ¿qué de tu corazón? Y esto fue lo que el Señor le dijo a Esdras: Esdras, todo muy lindo, todo muy hermoso está aquí,
Me siento feliz que el culto haya sido restituido. Me siento feliz que los utensilios hayan vuelto al templo. Pero el pueblo está en pecado. Los líderes están en pecado. Los sacerdotes, los profetas, los cantores se equivocaron en un tiempo difícil de sus vidas. Y esto hay que arreglarlo. Porque si no yo, no Jehová los castigará, no. El pecado los alcanzará. Y a veces pensamos que el Señor nos va a castigar y ese no es el motivo por el que tú tienes que caminar. El motivo por el que tú tienes que caminar y hacer las cosas bien es porque tú lo amas. Porque la palabra pecado significa ofender a Dios y dañarlo. Dañarlo. Tu pecado daña la imagen de Dios. Impregna en ti la imagen del enemigo, del que no se sometió, del que no hizo las cosas bien. Pero ¿sabes algo? Hoy podemos pedirle perdón a Él. Porque no hay meta, no hay sueño, no hay anhelo para este año que sea importante si no te pones a paz con el Señor, si no abandonas lo que a Él no le agrada. Y hoy es el tiempo para decirle al Espíritu Santo que limpie nuestras vidas. Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, presencia descuidado, y limpia todo lo que hay en mí. Vamos a decirle al Señor que nos limpie. Paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, hacia mi ser, llama de fuego, ven y purifica. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Espíritu Santo: Anhelo siempre estar cerca de ti. Él es el único que nos puede ayudar. Mas yo sé que he fallado, presencia descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Levanta tus manos al cielo. Como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Aleluya, dile: Señor, yo quiero que hoy, Señor, tú me limpies. Quiero que hoy, Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, levántame. Sacia mi ser, llama de fuego.
a permitir que el Espíritu Santo hoy toque nuestro corazón, pero no con manifestaciones estrépidas, sino en aquel silbido apacible que te habla, te levanta, te conmueve. Levanta tus manos y adora al Señor. Adórale, abre tu corazón. Abre tu corazón, exáltale. Él está aquí. Él está aquí. No pierdas la oportunidad de estar delante de Él, de decirle cómo está tu vida, cómo está tu corazón. Aleluya, Espíritu Santo. Oh Dios, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por estar aquí, Señor. Bien, hay unos testimonios para el día de hoy. ¿Cuántos saben que los testimonios edifican y alimentan nuestra fe? Así que valoramos a aquellos que quieren testificar. Creo que Carlos, Gaby, Lourdes, Joseph, todavía no. Va a venir el Señor y vas a testificar. Bueno, en ese orden, Carlos, si tenía 5, tienes 2 minutos. Buenos días. Bueno, voy a tratar de ser muy breve, espero, porque hay bastante en la fila. Bueno, primero quiero darle la gloria a Dios, porque realmente Dios es un Dios de promesas, y el Dios que empieza la obra, Él la termina. Bueno, resulta que cuando yo me casé, yo decidí como que, bueno, es momento como de terminar mis estudios profesionales. A mí lo que me faltaba era 1 año y medio para completar mi ingeniería. Resulta que precisamente para ese tiempo yo tenía un trabajo que era por turnos rotativos, entonces me impedía, digamos, que estudiar, porque la empresa, yo hablé y me dijeron que definitivamente no podían acomodarme no podían acomodarse a mi horario. Entonces, bueno, yo seguí orando, seguí permaneciendo, seguí orando, y resulta que el año pasado Dios me dijo, ya, hasta aquí. O sea, ya era momento de que ya yo saliera de ese lugar, y así fue su voluntad. Pasaron 4 meses donde realmente yo entendí que yo dependo de Dios, porque fueron 4 meses sin trabajo formal, pero hermano, yo nunca me acosté sin comer, y yo creo que al contrario, en ese tiempo a veces nos regalaban más cosas, estrené más ropa, o sea, mejor dicho, yo estaba aún mejor que si tuviera mi trabajo. Empecé a trabajar el año pasado, y yo por fe me inscribí. ¿Y por qué digo por fe? Porque cuando yo me inscribí, resulta que a mí me dijeron que yo tenía una deuda. No puedo colocar la imagen, pero yo se la mandé a Joseph, y sabe Dios que yo no miento. Bueno, mira, que no sale allá. Pero bueno, yo tengo una deuda, tenía
una deuda con la universidad porque a mí me habían becado, pero yo por no haber realizado unas pruebas del Estado, yo me atrasé. Entonces ese tiempo que yo me atrasé, ellos después me dijeron como que tienes que pagarlo. Entonces yo nunca lo pagué porque era una deuda más o menos como de 1.200.000. De pronto para muchos es bastante, para otros de pronto es poquito, pero yo no tenía para pagarlos. Cuando yo ingresé nuevamente a la universidad, yo me inscribí normal y yo dije, Señor, si a mí me ponen a pagar esa plata, yo la pago. Si a mí me ponen a pagar, digamos, todo mi cuatrimestre, yo lo pago porque yo digo, yo creo en un Dios que si Él empezó la buena obra, Él la va a terminar. Entonces yo por fe me inscribí, yo le dije a Gabriel, amor, yo no sé de dónde vamos a sacar plata, pero yo tengo que estudiar. Entonces, para la gloria de Dios, porque yo sé que mi Dios es bueno, yo sé que mi Dios existe, esa obra se completó, gracias a Dios. No pueden ver la imagen, pero ya ahí sale, el estudiante está a paz y salvo. Entonces, yo creo que hoy es una mañana para que todos podamos tener una fe inquebrantable de que el que empezó la buena obra, Él la va a terminar. Buenos días. Bueno, para completar el testimonio, algo que Dios permitió que fuera al mismo tiempo, yo desde el año pasado, todos estos años, yo he trabajado en colegios, jardines, y todos han sido como contratos informales, o sea, está aquí y prestación de servicios, como quien dice. Y nunca he sabido que es una prima, que es una cesantía, nada de eso. Y justamente el año pasado que alzaron el salario mínimo, yo di ese paso, yo lo vi tan lejos, o sea, ahora donde estoy va a ser como más difícil, imagínate, si antes estaban como pesados para pagar, ahora menos, no sé qué. Pero Dios me sorprendió bastante este año porque sin yo de pronto decir nada, ellos mismos decidieron darme el contrato fijo ya en el colegio, ya ganándome el mínimo. O sea, es un paso para mí grande, aún que yo estoy esperando también el grado. Y este tiempo Dios me ha procesado porque yo estaba afanada, yo me quiero graduar ya, yo cuánto voy a esperar, que no sé qué. Se metió el paro en la universidad, o sea, muchas cosas. Y yo decía, bueno, ya voy a descansar en eso, Señor, será en tu tiempo. Tengo que ser, o sea, el año pasado fue de mucha paciencia, esperando el trabajo de Carlos, esperando mi grado, esperando hasta que yo solté como todo eso y, Señor, no es en mi momento, no es porque yo quiera, no es porque yo quiero que sea en este momento, no, es en el que tú digas. Y mira que sin de pronto yo buscarlo en ese momento, ya Dios me lo entregó. Gracias a Dios ya estoy trabajando fijo sin tener un grado todavía, un diploma, un cartón, que muchas personas teniendo el cartón a veces no consiguen trabajo. Entonces tenemos esa bendición que tenemos gracias al Señor. Buenos días. Bueno, como todos saben, Kelly tuvo un proceso el año pasado muy fuerte con su salud. Estuvo hospitalizada 2 meses. En la última vez que estuvo hospitalizada, cuando salió de la clínica, quedó un resultado pendiente porque lo viera el gastroenterólogo. Dicho resultado lo vio a principios de noviembre y pues le salió, según el gastro, que ella tenía una masa en el estómago. Voy a mandar a hacerte un examen para ver si es un quiste o un tumor. En ese momento pues volvimos a tener temor de una hospitalización, de procesos grandes, pero luego recapacitamos y empezamos a creer que tenemos un Dios que ha estado con nosotras siempre. El examen se lo hicieron en enero y para la gloria de Dios ese examen salió totalmente negativo. No hay masas, no hay úlceras porque ella salió de la clínica todavía con úlceras y aquí está, totalmente sana. Ya se comió su primera salchipapa. Después del baño. Mi hermano. Buenos días para todos.
¿Quiénes se sienten gozosos de pertenecer a esta hermosa iglesia? Es mi segundo domingo viniendo acá y mi testimonio básicamente, bueno, voy a tratar de ser breve, es bastante complejo, pero resulta que el sábado pasado, ayer hace 8 días, aquí en la intersección en la 57 con 24, pasando el semáforo, un muchacho me impactó y me golpeó el carro fuertemente, o sea, lo averió bastante. Y en ese momento los abogados de la aseguradora del muchacho no quisieron responder porque hacían falta pruebas. Resulta que el domingo pasado yo me acerqué acá con la intención de una cámara que tienen acá en la iglesia de que apunta hacia el semáforo, me regalaran el video para poder aportar esa prueba a la aseguradora. Dicha cámara graba, pero no está, el disco duro estaba completamente lleno y no había una grabación. Ese día pues venía un poco estresado con eso porque el monto del arreglo del carro es bastante alto. Y bueno, pero ese día me gocé de verdad, me gustó mucho acá esta iglesia. Yo asisto, soy ya cristiano hace muchos años, bautizado, asisto donde la pastora Ilse Segura y pues me gustó esta familia y hoy es mi segundo domingo de estar acá. Resulta que no me llevé de pronto lo que venía a buscar, pero llevé algo mucho mejor, el gozo y la paz que solamente Dios nos da y nos brinda a cada uno de los que creemos en Él. Y sabemos que en Romanos 8:28 dice que para los que amamos al Señor todo obra para bien. Y resulta que a pesar de que no conseguí el video y tenía un poco complicada la situación, el lunes muy temprano, al día siguiente, me reuní con los abogados de la aseguradora y para la gloria y honra del Señor aceptaron la culpabilidad y ya estamos en el proceso de que me indemnicen y que me arreglen el auto. Es un poco demorado, pero sé que lo hizo el Señor. Pero más que todo, insto aquí a la familia de esta iglesia hermosa de que no nos apartemos del Señor y que todo, absolutamente todo, así parezca malo, así parezca que no tiene solución, todo es hecho y permitido por parte del Señor para que lleguemos a sus brazos y lleguemos y sigamos en esa buena obra y en esa voluntad que tiene para nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos el miércoles. Carlos dijo algo, le renovaron la beca.